También lo que menciona Kim Rack. Bueno, estar en dos vibraciones a la vez. Para mí, desde mi experiencia, estamos naturalizando el comandar desde el humano. Porque recuerden que la vibración cristal o el niño cristal, que después se hace adulto cristal, igual hay un humano niño y hay un humano adulto. Entonces, quien rescató al humano y lo sacó de ese humano que no entendía, de ese humano más animal, ¿saben? Más que nada más va por la vida porque ya despertó, es otro día más y va como que en piloto automático. Fue el cristal que le dio a través de la información de Alaika y de todo esto, desde antes de Alaika, ya venimos teniendo información del cristal para llevar al humano a ese rescate. Ahora, nos toca ahora invertirlo del humano al cristal, o sea, el humano abraza al cristal, quiere decir que el humano ahora tiene que darse cuenta que tiene una esencia única. Okay, entonces hay que saber discernir y distinguir qué son los gustos del cristal y cuáles los gustos o la esencia del humano. Porque el humano es el que está aquí en biología y el humano es el que va a comandar. No es el cristal el que comanda, porque el cristal ya es supraconciencia, ya es un 9. El cristal ya es. Las células de luz ya son. Entonces, eso ya está en la existencia, ya está en esa conciencia universo que lo es todo, ya está allá. Ahora, el que va a juntarse o fusionarse con ese 9, con esa supraconciencia, es el humano. Y el humano tiene que naturalizar el comandar su nave. Y el comandar su nave es no solo su nave biológica, que es su cuerpo biológico, como lo hablamos en el encuentro, la comunicación que está mandando Kim ahorita, ese video está buenísimo, el río de donde estás con dibujo, en gráfica, mostrando cómo es el ciclo de comunicación. Pero también el comandar la nave es darme cuenta que a lo mejor puede haber un gusto ancestral o una memoria ancestral o el estar en dos vibraciones. Más que nada significa de que la vibración cristal y la humana puedan convivir juntas, no están separadas, somos uno. O sea, llegar al uno no es nada más decir somos uno en unidad todos, como Kim, Carolina, Kate, todos somos uno, no. El uno que yo estoy hablando ahorita es ser ese uno de mi humano con el cristal, o sea, la fusión, o sea, ser uno solo entre el humano y el cristal, y es un paquete completo. Yo le llamo totalidad, porque el humano se sentía incompleto, viene de la incompletud. Entonces el cristal le da esa completud, ese 9, esa supraconciencia, porque el humano se hace consciente. Entonces la supraconciencia es como esa conciencia en potencialidad, o sea, esa conciencia potencia, en su más alta potencia. Entonces, recuerden que estamos fusionando, entonces se nos van a presentar memorias que van a aparecer escenarios muy reales, como tipo simulaciones, para que practiquemos esa comandancia. Entonces, practiquemos estar en dos lados a la vez. Se va a sentir que estás en dos lugares distintos a la vez, pero en realidad es que una es la simulación y la otra se observa a sí misma en la simulación. ¿Para qué? Para ver cómo actúa, qué son los detalles que tiene que afinar y naturalizar en su humana para sentir y vibrar que esto de comandar al instante se dé el resultado y sea natural. Porque no estamos acostumbrados o naturalizados a que si piensas algo se da en el instante. O sea, no estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que siempre se nos dijo que hay un proceso. De la A a la B
te va a tardar tantos días o tantas cosas tienen que pasar en medio de la A a la B. Entonces los procesos se están achicando, se están volviendo, se está el tiempo acelerando, las células se aceleran, todo está más acelerado, la vibración del planeta, y eso nos hace estar en menos proceso y más instantáneo. Entonces ahora lo que hablemos, lo que pensamos, todo va a ser más instantáneo hasta llegar a ese humano potencia superdotado, le llamo yo. Entonces, para naturalizar esto y para no traer desequilibrio a nuestra biología y a nuestro humano y a nuestra conciencia, se nos presentan este tipo de simulaciones, de escenarios para practicar. Y entonces se va a sentir como que es información nueva, pero en realidad es que se abrieron memorias del ADN. Por ejemplo, a Caro, al escuchar la vibración de la voz del video, se te fue abriendo esa memoria celular y por eso te llegó todo este chorro de información y entonces te llegaba por todos los sentidos. Claro, porque la telepatía usa todos los sentidos y los pone en uno solo. O sea, es como si se unifican. Te digo de nuevo, menciono llegar a ese uno. Entonces, no es solamente la unidad o ese uno en los sentidos, todos en uno, sino esa totalidad entre el humano y el cristal. Entonces, recuerden que el que comanda es el humano. El humano es el que tiene que naturalizar ser divinidad, serlo todo. Que le pasen las cosas al instante, ser ese Dios en acción. El humano es el que lo tiene que naturalizar. El cristal ya sabe lo que es, porque ya está en su paquete de información, ya está en su ADN de luz. Entonces, ahora, referente al dibujo, lo que yo veo es un humano en espiral desde su energía y el cristal del otro, y el punto cruz, el punto del medio es el equilibrio y es la neutralidad y es el estar, es ser los dos en un punto medio que los une a los dos, pero se necesita naturalizarlo porque no estamos habituados a esto. Entonces yo puedo estar frente a un ser, digamos, estoy frente a un cliente, no está la información, no está nada, no están holísticas, o sea, es un cliente, estoy tratando con una cuestión humana, estoy en una venta, por ejemplo, yo me dedico a agente inmobiliario, estoy en una venta de casa, estoy negociando, son cosas de humano, de mi cotidiano, que estoy en un ser humano, entonces puede que a mí me esté llegando al mismo tiempo que estoy con él haciendo algo de la negociación, me está llegando información. Bueno, hay algo que se te está ocultando referente a esta propiedad. Hay algo en el ático de esa casa. Entonces eso ya es mi supraconciencia, pero a la vez estoy presente en mi humano. Entonces ahí es donde entra el equilibrio y el discernimiento y la congruencia. La congruencia es lo que me enraiza. La congruencia es ese punto medio que le da al humano y al cristal esa manera de convivir juntos, de mezclarse armónicamente. Porque entonces tal vez en ese momento a mí me llegó esa información, pero no se lo puedo decir al cliente porque no es congruente. Primero tengo que investigar. Entonces, bueno, voy a ir a lo mejor al reporte de inspección de la casa para yo ver qué puso el inspector, si hay algo en el ático. A lo mejor puedo ir a investigar de otra forma y asegurarme que haya una manera humana de decírselo al cliente. Por decir así, es un ejemplo. Entonces estamos en eso, como si estuviéramos en dos vibraciones, pero en realidad es porque se está naturalizando esto de ser una sola, porque esas dos se hacen una. Entonces, el humano es el que está aprendiendo a comandar, es el que está aprendiendo a elegir en conciencia. Y si vienen cosas del pasado, que se siente como que son memorias antiguas o memorias que ya cosas que ya habíamos vivido, es porque como nuestra percepción ha cambiado, tiene que volver esa memoria a pasar por el procesador, o sea, la mente, para entenderla desde esta nueva perspectiva. Entonces ya cuando la entendemos de esta nueva perspectiva, seguimos la fusión. Por eso es que es necesario o se requiere a veces volver a pasar por un escenario parecido o volver a pasar por una memoria parecida o a un sentimiento, una emoción
o en biología también hasta puede ser un síntoma físico para que para ahora darle otra nueva perspectiva y procesarlo en mi mente desde ahora de cómo lo veo ahora, porque ya no lo veo como antes. Entonces lo proceso desde mi perspectiva de ahora, que ya es neutra, ya no es bueno ni malo, ya no está en dualidad. Entonces ahí le voy dando, voy haciendo las mancuernas de las que hablamos la vez pasada. Voy haciendo las mancuernas y así, sí, así avanzo ya en fusión activa, en acción, o sea, la fusión en acción. Así lo vibro y así es como lo estoy experimentando desde mí.